carrera, porque obviamente el rival... Villa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Iñaki. Pues aquí estamos en Valdebebas, esperando ahora la rueda de prensa de Álvaro, justo que acaba de terminar esa presentación que hacen en el pabellón de baloncesto, que está... Yo creo que no pasa nada sin foco, ¿no? No, pero estoy ahora mismo en la... Dale, con esto vale, muy estoy en el primer equipo y esto ha sido en el pabellón. Siéntate ahí enfocando, hay árboles, que sabes que a veces para estas cosas... Sí. Vale. Bueno, ya que estamos en Álvaro Carreras Day, presentación, ya lo hemos visto aquí. ¿Quieres terminar un poco? Vamos a ir a cosas muy interesantes de Nico Paz, de cantera, de lo de Hendrik y Gonzalo y cómo está esa situación, que bueno, ayer lo comentaba, no, en un vídeo que sale esta tarde precisamente lo comento, podemos estar entrando en un nuevo escenario. Pero primero Carreras, no se pudo hacer antes del Mundial, se ha hecho inmediatamente después del Mundial, o ya lo hemos escuchado brevemente. ¿Cómo ha sido al final esto? Bueno, al final ha sido un compromiso del Real Madrid con el jugador. Ese es un poco yo creo lo que tiene de especial este acuerdo, porque seguramente si habláramos de otro club estaríamos hablando de otro fichaje, no de Carreras. Seguramente hubieran ido a por Alejandro Grimaldo, que era una opción. Hubieran ido quizá por Kerkez, que era otra opción. Se plantearon varias al principio. Lo que pasa es que cuando ya se lanzaron definitivamente a negociar con Benfica y cuando el jugador ya había dado el sí, ahí el Real Madrid en ningún momento se retiró de la operación. Se comprometieron con el chico a que no perdiera el tren, a que volvería a casa después del Mundial de Clubes, que iba a pasar, y al final pues se ha terminado cerrando la operación, a pesar de que, y me ha llamado la atención del discurso de Florentino, que enfatiza el hecho de que se llevan bien con Benfica. Tampoco tengo yo información sobre lo contrario, lo que sé es que tampoco les ha puesto las cosas muy sencillas el Benfica. El Benfica es el club que decidió que Álvaro Carreras no llegara al Real Madrid antes del Mundial de Clubes, que era el objetivo del Real Madrid. El Benfica es el equipo que ha estado hasta el final peleando para, evidentemente, porque es su posición y es súper respetable, pero no les han puesto las cosas fáciles con el traspaso, y al final ha acabado siendo una operación de 50 millones. Estoy hablando individualmente de la operación Álvaro Carreras, porque es cierto que si hacemos un balance de la operación Rafa Obrador, que se va a Benfica, y la operación Álvaro Carreras, entonces podemos decir que fueron 45 en lugar de 50, pero en términos, claro, ese es el tema, que al final son 50, que el Manchester United se lleva el 20%, como ya comenté aquí en el canal hace cosa de un mes, que el Manchester United, ahora seguramente hay mucha gente dentro del club que se está, iba a decir muriendo de envidia como C. Tangana, pero vamos, hay mucha gente arrepentida de haber dejado escapar a Álvaro cuando estaba Ten Hag de entrenador, que fue Ten Hag el que tomó la decisión de no aprovechar el tirón de Álvaro Carreras y la progresión de Álvaro Carreras. Se lleva 10 millones de euros el Benfica, y luego un 5% de la operación va en concepto de pagos de solidaridad, que eso es completamente habitual y eso no es tan sorprendente, que se irá a los clubes, pues Racing de Ferrol, que le formó, el Deportivo de La Coruña, el Real Madrid no sé si se tiene que quedar de ese 5% una parte porque estuvo 3 años, como ya han comentado en la presentación. Entonces, bueno, es una operación que se ha sometido a debate durante todo este Mundial de Clubes, porque probablemente Álvaro todavía no ha llegado a su cenit futbolístico, probablemente porque es un jugador que encaja muy bien ahora con este sistema que va a plantear Xavi, pero que vamos a ver en el futuro si no está Xavi, que es una cosa que planteaba y le he leído a Miguel Quintana hace cosa de una hora y que me parece interesante también. Iba a sacar ese debate, pero al final pues es un jugador que convencía, porque si no, no vas a por él y inviertes. Que hay mucho de Alonso, ¿no? También en el fichaje, de lo que lo pueda utilizar y de que pueda convertirlo en un activo mucho más útil, ¿no? Sí, y hay una cosa, también otro detalle de la presentación que me ha sorprendido, fijándome en los directivos, cómo se comportan. Siempre tampoco tenemos muchas oportunidades de ver cómo reacciona José Ángel Sánchez, el CEO del Real Madrid, ni el resto de directivos, ¿no? Santiago Solari y tal. Y estaban con un gesto, yo creo, de satisfacción por el tema de Carreras. No sé si porque tenían miedo en algún momento de que ellos mismos tenían
como que quedaran mal por no cerrar la operación, porque yo creo que en un momento dado corrió riesgo la operación de caerse. De hecho, yo creo que hoy, no sé si se lo van a preguntar, no sé si lo va a explicar el propio Carreras, pero la historia es que ha sido probablemente el fichaje que más ha costado sacar de este verano, y que al final, como en muchos fichajes del Real Madrid, siempre lo repetimos, cuenta mucho la palabra del jugador. En el momento en el que el jugador pues tiene claro que quiere volver al Real Madrid, pues ya está. Por cierto, ahora hablando del Manchester United, evidentemente el Manchester United sondeó su vuelta hace 6 meses, o sea, podría estar en la Premier League ahora mismo. De hecho, tenía una opción de compra de, creo que eran 18 millones de libras, si no recuerdo mal, o sea, previo a esto, ¿no? Y que se les pasó, y yo creo que el jugador ya después de la experiencia en Manchester no ha querido volver. De hecho, en enero no se lo planteaba, lo que se estaba planteando ya era el Real Madrid. Y por cerrar, creo que lo hablé contigo, ya has visto agradecimiento explícito a Ginés, ¿eh? Me han dicho que es como un padre para él. Sí, justo ha dicho, bueno, su familia, que es una cosa que, fíjate, ayer que sacamos la pieza amarillo de un poco del fondo de Álvaro Carreras, con voces de gente pues de Valdebebas incluso, una cosa que llamó gran profesional, ¿no? Me han dicho. Un gran profesional, y una cosa que llamaba todavía más la atención era, pues aquí hay chavales que vienen de todos lados y de diferentes familias, cada uno es de su padre y su madre. Pero la familia de Carreras, era algo que llamaba la atención aquí en la ciudad deportiva, porque el jugador estaba en la residencia, pero los padres aparecían aquí todos los fines de semana porque echaban de menos a su hijo. Y entonces venían con el coche, se dejaban aquí un coche, era algo que les llamaba mucho la atención. Desde Ferrol, sí. El padre es guardia civil o policía nacional y la madre es ama de casa. Siempre ha habido una tradición de grandes mandos de la Guardia Civil en Ferrol, tal, del ejército, etcétera. O sea, es una cuna de grandes generales, evidentemente. Bueno, Álvaro Carreras cerrado. Sale hoy a la tarde un vídeo precisamente con, bueno, incógnitas del Real Madrid. Está un tema de Vini, está un tema de Rüdiger, de si se va a poder dar alguna salida más. Pero claro, una de las principales incógnitas es la temporada 2, que ya vamos a entrar en ella muy pronto, de Endrick, que bueno, está teniendo además mala suerte el hombre, la lesión, la recaída, un factor que para mí no es tan importante, pero que bueno, evidentemente Gonzalo ha dicho presente y va con adelanto respecto a él, respecto a Alonso. ¿En qué punto estamos con estos dos futbolistas? Porque lo que no ha habido todavía es ninguna salida en el Real Madrid. Bueno, ha habido Vallejo, Lucas y Modric, pero de arriba no ha habido ninguna. Tema delantero, tema el chico de la cantera, el chico de la selección de Brasil. Bueno, al final ha cambiado un poco las cosas en el Mundial de Clubes, sobre todo de puertas para afuera. Al final Gonzalo era una opción antes del Mundial de Clubes, espera, es que justo esto son cosas del directo, o sea, estoy hablando y aparece, no voy a decir quién, pero es un directivo hablando en voz en grito. No digan nada, que luego estas cosas, ya sabes que estos son a lo nuestro, que estos son muy tiquismiquis, ya sabes. Lo de Gonzalo. Sí, entonces, la prioridad de ambos jugadores, tanto de Gonzalo como de Endrick, que podría ser distinto en este caso porque necesitan todavía progresar y tener minutos y prominencia, la prioridad de ambos es quedarse en el Real Madrid, la de los dos. Los dos tienen como objetivo quedarse en el Real Madrid, tanto Endrick como Gonzalo. ¿Qué ocurre? Ahora parece que Endrick es la opción más fácil para salir, y no dudo de que haya gente a la que le hayan filtrado que el club prefiere que ahora mismo salga Endrick. O sea, no pongo en duda esas informaciones. El tema es que el jugador se quiere quedar, que me parece algo a tener en cuenta. Claro. Y que el jugador, como publicamos el viernes, ha sufrido una recaída de su lesión. O sea, al haber sufrido una recaída de su lesión, se va a retrasar su recuperación. No sé, no estoy en posición ahora de decir exactamente cuántas semanas, pero más o menos. Es que según lo que me han dicho a mí, se ha vuelto a romper. Entonces yo no sé si es otra vez el mismo periodo de duración o solo la mitad. No quiero comprometerme, pero eso complica más. Sí, eso pero que no es una cuestión de 10 días, desde luego, ¿no? Claro. Entonces es una cosa que complica mucho la operación, porque entiendo que Xavi, lo que tengo entendido yo es que va a intentar tener planificada la plantilla no a 31 de agosto, sino a 4 de agosto, cuando vuelvan a Valdebebas más o menos.
y se vuelvan a empezar los entrenamientos y claro, complica mucho una salida que el jugador esté lesionado todo ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de un poco de reflexión. Y Miguelito, entonces, perdona, Miguelito, que va siempre muy, muy bien informado, si estás por ahí lo saludas, que está muchos días sí, con el Mundial aquí. Miguelito hablaba de emplazarse a enero, quizás. bueno, A es ver, que esa creo es una opción que llegó a plantear Mario en The Athletic en un ah, artículo de que si veíamos que y veía el Madrid y el jugador que no estaba en estos primeros meses teniendo rendimiento con vistas a ese Mundial de Estados Unidos de selecciones, pues que se diera esa cesión. Yo creo que de momento, de todas formas, al ser primera temporada de Hendrik, también hay que tener un pelín de paciencia, porque al final con Arda Güler hemos vivido un proceso, vamos a decir, similar, no exactamente igual, pero ha tardado 2 años en que ahora le empecemos a ver de verdad material de, ¿no? Que veamos y un jugador que puede el ser un primero con potencial muchas titular. lesiones, además. O sea, que Y no pudo luego, tampoco. luego lo que ocurre con Gonzalo es que evidentemente Gonzalo ahora al no estar lesionado y después del mundialazo que ha hecho, pues si ya tenía ofertas, imagínate ahora. O sea, yo ya he hablado de que cuando por su temporada en el Castilla, por haber marcado más de 20 goles en el Castilla y de batir el récord de precisamente Mariano Díaz, tenía media primera división detrás de él, había clubes de Inglaterra, de Alemania. Yo no sé si, fíjate el cómo, creo que me dijeron también habían estudiado su fichaje, o sea, todos los clubes así medianamente, vamos a decir, que están atentos al mercado realmente, querían a Gonzalo. Ahora imagínate, se ha revalorizado el jugador. El tema es que el jugador quiere que aunque sea con un rol secundario y eso lo hace yo creo una opción muy interesante para el Real Madrid y además que no me extrañaría que Xabi Alonso haya pedido que se quede porque al final, vamos, primero por lo que ha demostrado durante el Mundial de Clubes, que le ha dado toda la confianza del mundo, ¿no? No ha habido un momento donde digas, mira, Xavi no, pienso yo, no confía, más que, vale, pues le ha movido en la banda derecha en el último partido, lo que sea, le ha adaptado un poco en cuanto a posición porque no tiene todavía el estatus de gran jugador, pero que confía en él, eso es evidente. Así que vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas y yo, de nuevo, igual que con el lateral izquierdo, y sin ser algo definitivo, planteo la idea de que se queden tanto Hendrik como Gonzalo, porque tampoco la temporada es tan larga que después yo no sé qué necesidad hay, por ejemplo, en estos dos casos, tanto en el lateral izquierdo como en la delantera, de tener dos perfiles que para mí son distintos, tanto Gonzalo como Hendrik. Si luego hablamos de Rodrigo, de una operación donde va a sacar el Real Madrid bastante dinero que le puede servir para otro fichaje u otra posición donde se necesita otro jugador, pues eso lo entiendo más, ¿no? Claro, pero aquí es un tema interesante que ahora mismo el state of play, como tú dirías, Vini Sí. sigue, Mbappé sigue, evidentemente. Rodrigo está en el equipo, que yo me imagino que acabarán ejecutando una salida, pero está en el equipo. Claro. Franco llega tras pagar más o lo mismo casi que han pagado por Hendrik y Sí, Hendrik sigue y el factor Gonzalo. Claro, sí. tú te pones a pensarlo y evidentemente hay minutos, la temporada es larga, etcétera, pero hostia, volvemos a lo de siempre. O sea, ¿de dónde van a salir? O sea, es legítima la duda. O sea, yo entiendo que Hendrik tenga más dudas de salir que Gonzalo. Hmm. Yo entiendo que Gonzalo se quiera quedar, pero tú te pones de nuevo a hacer la esta de minutos y tal, y es complejo, ¿eh? Es bastante complejo cómo van a salir ahí minutos para todos, etcétera. Y claro, Hendrik, yo creo que él puede tener la tentación de querer salir, ¿eh? Yo de momento no, lo que pasa es que luego el mercado también, y esto es lo que nos cuesta a veces un poco de credibilidad, ¿no? El mercado cambia y tú cambias de opinión. Igual en 2 o 3 semanas a él le dicen, oye, no vas a jugar prácticamente nada, no vas a tener desarrollo, sal. Y entonces el jugador no tiene más remedio que salir porque ve que se va a quedar sin prácticamente sitio. Estoy hablando de Hendrik. De momento yo no tengo constancia de esto. Lo que sí tengo constancia, y es lo que hemos publicado, y esto es información de Mario específicamente, es que él quiere quedarse y me parece Sí, algo sí, que sí. por experiencia es esencial, porque lo vi con Ferland Mendy cuando todo el mundo le estaba echando, incluido gente del club, querían que se pirara ya, pero es que al final si tienes contrato, es que ha pasado por ejemplo, con Jesús Vallejo esta temporada, ha pasado con Mariano Díaz la anterior, pasa tantas veces que me cuesta ver ahora mismo una salida de Hendrik. De todas formas, otra vez, no, creo que viene aquí el cuerpo técnico del
del Castilla. Bueno, esto se está convirtiendo un poco en gigantes madrileños. Sí, pero o sea, ni enfoque ni nada, que esto Sí, puede parecer gigantes, pero aquello no es el Barça. O sea, ya, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. y luego, claro, lo piensas, estaba reflexionando un poco, que yo llevo mucho tiempo con esto. Sí, El Madrid, en el caso, tú imagínate que en algún punto, ahora o en enero, Endrick le diga quiero salir, hostia, es un movimiento muy sí. delicado para el Real Madrid, no tanto por el futbolista, sino por la pasta que hay invertida Sí, en Endrick, que sí. claro, Claro, tú no hace mandas fácil a tu una hijo, cesión. Eso está claro, o sea, claro. pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Es decir, tú Ade- mandas a tu hijo a estudiar a Madrid con 18 años y hay muchos casos que lo tienes que recoger al año y meterlo en una clínica prácticamente de las tropelías que ha hecho. O sea, dejar en Además, manos ajenas, es que ojo, ¿eh? sí. Además, otra cosa, que al final el Madrid, y esto me lo contó un directivo hace tiempo, no por este caso, el Madrid ya había dejado de operar tanto con el tema cesiones porque Claro. veían que como el club, depende de las cláusulas del contrato siempre, pero en general una cesión tú no puedes, el club que consigue la cesión necesariamente per se no creo que esté obligado a poner al jugador, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con Lunin en el Oviedo o Lunin en el Valladolid, ¿no? Le costó mucho entrar en una dinámica de protagonismo. Con Cubo, que esto es la prehistoria casi, con Cubo, un paso Sí, en falso que da en el Villarreal, que es cierto que, o sea, por eso, aparte de ir por el tema, este de la venta y recompra, tú coges dinero fresco y luego, oye, sigues teniendo el control del jugador. No creo que eso se pudiera operar con Endrick, porque ¿qué vas a no. vender? O sea, ya te digo Se que va, es un... se va a devaluar mucho, porque al final es un jugador que lleva solo un año, que Pero no creo que tanto ha de firmado. evaluar, Guille, no tanto de evaluar como que se puede cortar mucho la proyección. Este chico necesita jugar. Tú mira dónde Sí, está Lamine, sin compararlo, pero jugando, dónde está, sí. pues por ese tema, yo creo que tienen que verlo muy bien y ver cómo lo ejecutan en el caso de que tal. Tengo aquí pinchado por si acaso, todavía no ha salido, no parece ni Sí. cerca de salir todavía Vale, este. no aparece porque te tienen que venir, creo que me los tengo que cruzar antes de que suba, entonces, o por lo menos determinada gente que es empleada del club. Entonces estoy Tranqui. tranquilo que lo voy a Perfecto. anticipar, no te Mira, preocupes. mejor. Yo lo tengo aquí por si acaso, puesto en el móvil, pero por Sí, si acaso estaba yo ahí atento, pero mira, me quedo más tranquilo. de lo único que estoy pendiente es de que no me escuchen mucho cuando pasa alguien en concreto, sin mencionar nombres, para no Bien, bien, encender no, aquí sí, los sí. ánimos. Tú ni Eh, enfoques a nadie, ni ya casi ni digas que has visto a nadie, que ya los no, tiquismiquis que son para estas cosas. esto nos vamos Eh, a cubrir. Pero de todas formas, con lo de sí, Enrique, es lo que cerramos, decías. Enrique. Sí, y aparte, también hay que tener en cuenta que es una apuesta clara del Obvio, club, o obvio. sea, que Hay si 80 fuera. millones ahí metidos, ¿eh? 80, 100 millones. Entonces, claro, que sea un fichaje de. No sé el coste que ha puesto a nivel contable el Real Madrid exactamente, porque yo creo no lo especifican, pero si fueron 70 u 80, si le quedan 5 años de contrato y haces la división de amortización tal, es que le quedan por amortizar más de 50 millones de euros. Entonces, la única opción que vería que tendría sentido para el Real Madrid es por la venta del 50% de los derechos, como mínimo 25-30 millones. Y ya en esta situación en la que el jugador está lesionado ahora y que no ha tenido muchas oportunidades en la primera temporada, lo veo muy, muy complicado. Ahora, te digo, me parece que sería injusto decir que Endrick no ha demostrado algo. Yo creo en lo Yo poco creo que que ha ha sido una jugado, positiva primera temporada, ¿eh? ha habido momentos donde yo creo que ha convencido y que sería un error no apostar y darle continuidad al jugador. Lo que pasa es que el Madrid es muy complicado y que si juega con dos delanteros únicamente, pues se limita mucho, ¿no? Ese es el problema, pero para lo que ha jugado, yo creo que el primer año ha dejado los suficientes momentos de girarte la cabeza, de decir, hostia, que hemos fichado aquí en plan bien. O sea, y luego, bueno, está la particular gestión de Ancelotti, que es muy complejo con lo que ha montado arriba el Real Madrid centrar y mil cosas más. De Nico Paz, ¿quieres Sí, hablarme un poco, no? sí, Jugador que en un porque momento del preverano casi se llegó a sí, dar casi por hecho, pero bueno, tema eso y tema del medio, además. sí, porque ahora me pregunta la gente y me ha preguntado, pues igual, 8 o 10 personas a raíz de la publicación de lo de carreras, oye, ¿y ahora qué? ¿Un medio? Claro, claro. Y yo sinceramente no tengo, y quiero ser honesto con esto, pues es muy fácil decir, bueno, están mirando, yo no tengo información de que vayan a fichar un medio más este verano.
a mí me gustaría personalmente, pero yo no lo sé de momento. No me han dicho, pues sí, se están planteando. Lo único que sé que es cierto es, no sé si me pierdes. Bien, dale. Vaya, perfecto. por Dios. Que no, que va bien, que va bien, Guille. ¿Estoy contigo? Sigue, que va bien. ¿Se me oye? Sí. Guille, que va perfecto. ¿Iñaki? Que sí, que te estamos viendo y oyendo. Bien, vale, que me he preocupado. Lo único que se planteó al inicio del verano, cuando estaba... Sí, por eso. Yo estoy directo. Vale. Lo único que se planteó es traer a Nico Paz de vuelta en junio. Entonces, lo que pasó fue que yo creo que lo estudiaron y al final se descartó. Esto me consta que fue así, o sea, que sí se planteó la idea. Lo que pasa es que el Madrid tenía hasta, no sé qué día en concreto era de junio, para comunicar esta decisión al Como, si querían pagar solo 8 millones de euros, ¿vale? Y no se lo comunicaron. O sea, de hecho creo que le dijeron al Como que no, que no lo iban a hacer. El propio chaval echó los frenos, ¿no? El propio chaval no lo sé. Yo sé que hubo una reunión entre el club y el jugador y que al jugador le dicen que no, que es mejor que se quede una temporada más porque ven que necesita más desarrollo. Que por cierto, esto es una información que luego ha podido cambiar efectivamente, pero a mí me contaron en enero una pieza que hice sobre Nico Paz, que le veían todavía que necesitaba además, por lo menos un año más y adaptarse a una posición más retrasada en el medio del campo, que de momento no lo ha hecho. Oye, ha jugado fantásticamente en el Como y yo creo que todavía, vamos, en el Madrid me dijeron que tenían claro que podía ser un gran jugador. Fui a Como y luego el Como han pasado por muchas etapas. En la primera querían quitarle el 100% de los derechos la rueda de prensa. El Madrid decía, mira, peínate. Empieza la rueda de prensa, ve para allá. Literal, peínate. Guille, ve para allá. Entonces, bueno, pues el Como al final terminó. Que te empieza la rueda de prensa, tira, que está ya carreras ahí. El Como terminó por aceptar que no iba a tener el 100% de los derechos del jugador y trabajó en que se quedara por lo menos un año más, aunque fuera cedido, que ya lo expliqué, que el Madrid lo... Guille, que empieza la rueda de prensa. Venga, vete. Gracias, chaval. Adiós. Adiós, Guille, corre. Voy. Dale, Guille.